Well, folks, I'm here with Angel DeJane Torres, and Mr. Torres is a reporter here in the town of Sayula, Mexico. And Mr. Torres, what has been the reaction of the people here who live in Sayula to the migrant caravan? Bueno, hay personas que están en contra y otros a favor. Desde el punto del lado humano, hay personas que dicen, pobrecitos, mira, traen niños, hay que darles, hay que cooperar para las tortas, para el café, para el pan, hay que darles ropa para que no sea tan difícil tu travesía. Por otra parte, pues hay gente que no está de acuerdo porque ven este montón de desechos, basura que dejan, otros más allá. Hacemos el cuestionamiento de qué va a pasar con toda esa gente cuando llegue a la frontera con México. ¿Qué va a pasar? Porque Donald Trump sabemos que no lo va a dejar pasar a México, a Estados Unidos. Sabemos que se va a oponer porque él no quiere que invadan su país. And that's interesting. Is there a fear of people who live in this town of criminals that are embedded in the migrant caravan? Homeland Security has said there is something like 200 hardened criminals in this group. Do residents here fear that? Bueno, la gente, la ciudadanía, ha habido personas que se han preocupado porque ha habido brotes de violencia en el transcurrir de llegar hasta este punto de Sayula. Pues se supo de que hubo problemas, que hubo invasión a negocios, que se metieron a saquear, que le faltaron el respeto a algunas mujeres. Entonces sí existe ese temor de que haya gente criminal, bueno, por decirlo así, que sea alevosa, que no nada más venga con la intención de querer llegar a la frontera, sino que viene haciendo sus fechorías, ¿no? Sus travesuras, por decirlo así. Is there a sense of relief? Are people grateful that the caravan is moving out of Sayula? Obviamente hay gente que pues ya se siente aliviada por los dos bandos, los que están en contra y los que están a favor se sienten aliviados porque ya el contingente se fue, ya no va a haber quien venga a querer exigir o a hacer alguna revuelta porque quiere calzado, quiere ropa, quiere comida o que vaya a haber un brote de violencia por parte de los inmigrantes centroamericanos. Entonces sí se sienten aliviados de que ya siguió, saben que viene otro contingente, viene ya en camino para esta zona de más inmigrantes. Entonces saben que la historia se va a volver a repetir. Afortunadamente no hubo brotes de violencia en esta zona, afortunadamente. Pero saben que viene más gente a venir porque van con rumbo a la frontera. Algunos que se les cuestionó como prensa qué van a hacer cuando estén allá, pues dicen que se van a quedar en la frontera. And Mr. Torres, why do you think the Mexican government didn't halt this caravan at the border weeks ago when it began? Bueno, ahí sí no sabría yo decir que lo que estamos viendo un gobierno federal muy apacible, muy cauteloso, dejando pasar el libre a estos centroamericanos. No sabemos, el problema va a reventar cuando lleguen a la frontera y cuando la demanda de alimentación, de comida, de vestido, empiece a crecer porque son 8,000 personas que van a necesitar alimentos, van a necesitar comer. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo lo van a solucionar las autoridades? No lo sabemos. Pero el problema va a ser para la frontera de Tamaulipas, a donde van a llegar, porque es a donde ellos piensan llegar. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la temática de ellos? Si les va a dar empleos o si una vez que están ahí y no pueden pasar, los va a repatriar. No sabemos todavía. Or do you think that this was allowed to purposefully create a political problem for President Trump? Bueno, sabemos que Donald Trump está en la mirilla de este problema porque realmente él se ha manifestado ante los medios masivos de comunicación, se han manifestado que no va a permitir el ingreso de extranjeros a su país, inclusive quiere hacer el muro. Puede ser que todo esto sea político, que haya una cortina de humo en todo este movimiento de gente que están haciendo, tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno de Estados Unidos. Todo puede pasar en política, desafortunadamente este tipo de situaciones utilizan a la gente para pues hacer eso, ¿no? Desviar la atención o
hacer que la gente voltee a ver esa situación. There you have it, folks, from Mr. Torres. The people of Sayula, they didn't want this to come to their town. They don't like the fact that it did come to their town. As for the reason why the Mexican government has allowed this to happen in the first place, again, we can only speculate. For the Rebel.Media, I'm David the Menzoid Menzies. Hey folks, continue to check out all my reports from Mexico at caravanreports.com. That's caravanreports, plural.com. And if you can, please chip in so that we can pay for this very important mission.